Buenos días a todos, bienvenidos a este webinar. Vamos a empezar ya, me doy un par de minutitos para que se conectara todo el mundo. En primer lugar, gracias por dedicar este ratito, que parar en la vorágine del día a día evidentemente nos cuesta mucho siempre a todos. Hoy vamos a hablar sobre cómo diseñar una estrategia de inteligencia artificial para nuestras empresas. Bueno, para tu empresa, pero para la de cada uno. Antes de nada, presentarme, ¿vale? Por lo que muchos seguramente no me conoceréis. Soy Jorge Reverte, dirijo el área de transformación digital del grupo Nunsis, ¿vale? Tenéis mis datos de contacto. Nunsis, entiendo que todos nos conocéis, nos tenéis más o menos ubicados, pero repaso súper rápido. Empresa tecnológica, tocamos todo tipo de soluciones tecnológicas, somos en torno a 2.700 personas a día de hoy en el grupo. Delegaciones, prácticamente todas las personas ubicadas en España, 18 delegaciones por toda la península, por toda España, mejor dicho, perdón. Y bueno, básicamente eso. Sí quería hacer una pequeña advertencia antes de arrancar con todo esto, y es que como no podría ser de otra manera, parte de las imágenes y textos de esta presentación han sido creados mediante inteligencia artificial, ¿vale? Incluida esta imagen mía, bueno, me ha perfeccionado un poquito, me ha arreglado algunos defectillos que tengo, pero bueno, me gusta casi más que las fotos que me hago, así que la he decidido ponerla. Pero está creada evidentemente con inteligencia artificial. Bueno, a lo mejor no tan evidentemente, igual no se nota tanto. En primer lugar, pregunta rápida, yo entiendo la respuesta, pero habéis oído hablar sobre la inteligencia artificial, ¿verdad? Vamos a lanzar ahora una pequeña encuesta para que respondáis. Entiendo que todos habéis oído hablar de la inteligencia artificial, es un tema de moda, es un tema manido, ¿vale? Está bastante tocado. De hecho, si tuviera que apostarme algo, me apostaría algo a que ni siquiera es la primera vez esta que escucháis hablar de inteligencia artificial hoy, ¿vale? Habéis escuchado hablar de este tema seguro. Mucho en los últimos meses y ya casi se puede decir años, ¿no? Porque llevamos un tiempecito con esto. La agenda de hoy, ¿vale? Va a ser la siguiente. Vamos a tocar tres partes. Primero, vamos a hablar sobre inteligencia artificial en un ámbito bastante general. No vamos a entrar a hablar de aplicaciones concretas de inteligencia artificial, no vamos a hablar de cómo se hace un prompt, no vamos a hablar de esas cosas hablaremos más adelante en otros webinars, cursos, etcétera, que ya luego os cuento más adelante al final de la sesión. Después hablaremos sobre cómo aplicar la inteligencia artificial de forma estratégica a nuestras empresas, que es realmente un poco el core de este webinar de hoy, cómo pensar y hacer esto de forma razonable y organizada dentro de nuestras empresas. Y luego os contaré en detalle cómo podemos, muy poquito al final, unas pequeñas píldoras, cómo podemos ayudaros desde el grupo Nunsis a abordar la inteligencia artificial. Entonces, bueno, vamos a arrancar. Inteligencia artificial. Yo creo que, como decía, todos estamos absolutamente sobrepasados de información, ¿vale? El input o la cantidad de inputs que tenemos a diario son brutales. Tenemos inputs, pues que si ha salido un nuevo modelo que se llama Mistral, que si esta semana han anunciado que se alían con Microsoft, de repente la Unión Europea lo ha paralizado, que si Google lanza su nuevo Gemini 1.5, que si OpenAI ha lanzado Sora, que hace vídeos chulísimos, que es estos de aquí, por ejemplo. Eso está hecho con inteligencia artificial, por si alguno no ha visto Sora, espectacular. Que si hay influencers creados con inteligencia artificial ganando 10.000 euros al mes, discutible, pero bueno, sí que otro día lo hablamos eso entre cervezas o cafés. Y luego partes negativas, ¿no? Del mundo de la inteligencia artificial, que si detienen a gente por error por culpa de algoritmos, que si hay dilemas éticos y morales con la inteligencia artificial que no están resueltos, que si racismo, que si, bueno, un montón de cosas, ¿no? Tenemos inputs de todo tipo y yo creo que las personas en general estamos emocionados por una parte, es decir, entendemos que hay una tecnología nueva, que vemos un montón de posibilidades, de cosas chulas que puede hacer. Entonces eso nos emociona, pero por otra parte estamos preocupados, porque estamos como diciendo, ostras, dos cosas. Una, ¿me está alguien comiendo la tostada con esto? ¿Me estoy al día? Y más allá del impacto personal que pueda tener en nosotros y en nuestro trabajo, a nivel sociedad tampoco sabemos muy bien cómo va a afectar. Y eso, pues, bueno, hay gente más preocupada por eso, gente menos preocupada. Yo estoy en el medio, más o menos. En general, a mí me emociona, ¿vale? Estoy más emocionado que preocupado, porque entiendo que estamos lejos de tener que preocuparnos aún, pero tenemos que empezar a hacerlo. Y ante todo, yo creo que estamos desorientados, ¿vale? Por esa gran cantidad de inputs que yo creo que es mayor de la que ninguno de nosotros es capaz de gestionar. Yo me considero una persona que se mantiene al día de esto y no doy abasto para estar al día, ¿vale? Por la cantidad de cosas nuevas que salen, posibles casos de uso, plataformas, actividades, modelos, casos de uso, etc. Entonces, todos estamos un poco desorientados con esto, algunos más, otros menos.
Vamos a hacer un pequeño repaso a lo que la inteligencia artificial puede hacer a día de hoy. ¿Vale? Un repaso pequeño y rápido, pero para dar un poco de contexto. La inteligencia artificial a día de hoy puede generar imágenes espectaculares como esta, ¿vale? Imágenes que a lo mejor hace 2 años era impensable que esto no fuera una fotografía real. Esto es una imagen generada por inteligencia artificial por mí, ¿vale? Y matizo el por mí porque soy una persona que escasamente puedo hacer con un 6 y un 4 la cara de tu retrato, ¿vale? Pues esto lo he podido generar yo con estas dos manitas que tengo y escribiendo una pequeña frase, ¿vale? Por lo tanto, nos lleva a un proceso en el cual se democratiza de alguna forma la creatividad y eso puede ser otro debate que podríamos tener en otro momento, pero la IA nos permite a día de hoy hacer imágenes espectaculares como esta, que pueden tener un uso recreativo o marketingiano, ¿vale? Si vendemos joyas, esto podría ser, llegar a ser útil. La inteligencia artificial generativa, ¿vale? Que es de la que estamos hablando en este momento, nos permitiría también generar prototipos o conceptos de producto, ¿vale? A mí hay un videojuego que no sé si lo conocéis, que se llama Dark Souls. Este videojuego tiene así una estética como oscura, medieval, etcétera. Entonces yo le digo a un sistema, esto está creado por mí también, ¿eh? Todo esto que vais a ver hoy está creado por mí prácticamente todo. Le digo a un sistema de inteligencia artificial basado en imágenes, oye, crea unas zapatillas prototipadas con el estilo del videojuego Dark Souls y genera esto, ¿vale? Es algo real, es algo que se pudiera hacer convertir en un producto real. Pues bueno, seguramente habrá que retocarle cosas. A ver, habría que ver dónde va ese cordón, retocar ciertas cosas, pero nos da un punto de partida brutal y genera imágenes en cuestión de segundos, ¿vale? Algunas ya incluso en menos de un segundo. Por tanto, la velocidad a la que nos permite innovar es brutal. ¿Cuánto tardaría una persona en hacer este diseño? Muchísimo. La IA ha venido también para hacernos productivos, ¿vale? Porque aquí tenéis un ejemplo de una presentación que os va a sonar porque es esta misma que estamos viendo, en la cual yo le pido al famoso Copilot para Microsoft 365, oye, créame una presentación sobre los riesgos éticos que implica la inteligencia artificial. Fenomenal. Y esto lo tenemos en Word, en PowerPoint, en toda la suite de Office 365. Y en cuestión de segundos me genera una diapositiva que a lo mejor no es la buena, pero me ha hecho el 70% del trabajo y yo ya tengo que pulirlo. Tengo que cambiar el diseño, la plantilla, alguna frase, retocar algo, darle mi estilo, que también es algo importante, pero lo tenemos a mano a día de hoy. The worse, the better for everyone, and the worse for everyone, the better for me, yours, political benefit. Do you? Tenemos también sistemas de inteligencia artificial maravillosos a día de hoy que pueden traducir con la voz original y el tono original de la persona cualquier idioma a cualquier otro idioma, como esta maravilla en la cual vemos a Mariano Rajoy doblado en inglés con su tono, una de sus famosas frases. Este vídeo es mucho más largo, lo podéis buscar, ¿vale? Están todas sus frases míticas recopiladas y traducidas al inglés. Es una maravilla, ¿vale? Esto es una pequeña bromita de cómo se puede usar, pero aplicad esto a una universidad que da clases online y pueda traducir incluso casi de manera simultánea una clase a cualquier idioma de cualquier país, ¿vale? O charlas, ponencias, lo que queráis, ¿vale? Es un caso de uso bastante relevante de IA generativa. Y luego la programación es algo que va a cambiar también mucho con todo esto. A día de hoy, bueno, la semana pasada estuvimos en el evento de innovación de Microsoft en Madrid, ¿vale? Sobre inteligencia artificial. Varias empresas habían hecho comparativas de cómo de productivos eran sus equipos de programación con y sin inteligencia artificial, y los equipos que usaban inteligencia artificial conseguían los mismos resultados que un equipo sin inteligencia artificial, pero con una productividad superior en un 50% de media. Es una barbaridad, ¿vale? A todos nos cuesta conseguir recursos de programación. Si conseguimos que nuestros programadores sean un 50% más eficientes, tenemos una gran ventaja, ¿vale? Nos va a permitir ir mucho más rápido de lo que hemos ido hasta ahora. Entonces, esto es la inteligencia artificial generativa, pero hay otras inteligencias artificiales que están maduras a día de hoy que nuestras empresas puedan abordar y que tenemos que conocer, ¿vale? Por ejemplo, un sistema de visión artificial que se llama, que nos vaya a permitir mediante una cámara y un sistema de Machine Learning por detrás, un modelo de aprendizaje, reconocer, por ejemplo, un producto que pasa por nuestra línea de producción, un filete de pescado, por ejemplo, y en base a la veta de grasa que tenga, el tamaño y el peso, que nos diga si es válido o no es válido para enviar a nuestros clientes o descartarlos y utilizarlos para revenderlos y hacer pienso animal o lo que fuera. ¿Vale? Y que eso se haga de manera automática en un sistema que lo detecta con mucha más precisión que un humano y que lo detecta a mucha más velocidad que un humano también. Por lo tanto, reducimos errores y aumentamos eficiencia. Esto es un caso de Machine Learning que lleva años entre nosotros y que muchas empresas, por desgracia, no conocen o no se han atrevido hasta el día de hoy a aplicar. Eso está súper maduro. Nos puede ayudar también a hacer un mantenimiento predictivo de la maquinaria, por ejemplo. Es decir, en lugar de hacer un mantenimiento reactivo en el cual se me para la máquina mucho tiempo porque falla cuando no me lo espero, o un mantenimiento preventivo en el cual arreglo una máquina muchas veces durante un tiempo por si acaso no falla, por si acaso falla, mejor dicho, para evitar que falle,
hacemos una monitorización de esa máquina con sus datos para predecir cuándo va a fallar, de manera que antes de que falle, actúo. Y de esa forma lo hago de manera mucho más eficiente. Pues el mantenimiento predictivo es un caso de uso muy interesante del Machine Learning, o incluso predecir la demanda, ¿vale? En nuestras empresas todas tenemos demanda porque vivimos de clientes. En algunas, no saber con cierta certeza cuánta demanda vamos a tener es un problema, porque eso afecta a nuestra planificación de la producción, a nuestra planificación de compras, de recursos, de aprovisionamiento de personal, de lo que sea. Entonces, normalmente, ¿qué hacemos? Tenemos un tío que sabe mucho y tiene mucha experiencia y en base a por dónde viene el viento y su intuición dice cuánta demanda vamos a tener y en base a eso nos aprovisionamos, o tenemos a alguien que lo hace con menos intuición pero mucho Excel, y esto es un problema porque es muy poco eficiente, ¿vale? Pues podemos tener un sistema de modelo predictivo de predicción de la demanda que nos permita hacer esto de forma, primero, automática, segundo, mucho más certera de lo que lo hacíamos o de lo que lo hemos venido haciendo hasta ahora. ¿Vale? Entonces, el Machine Learning nos puede ayudar con muchas otras cosas. ¿Qué queremos mostrar con esto? Pues una cosa muy sencilla. Y es que la inteligencia artificial es mucho más que inteligencia artificial generativa, ¿vale? Que es de lo que se está hablando mucho a día de hoy. Pequeño repaso rápido, ¿vale? Inteligencia artificial nace en los años 50, son programas informáticos que imitan o superan la inteligencia humana. Dentro de esto tenemos el Machine Learning, que son sistemas que aprenden de forma automática. La inteligencia artificial no tiene por qué implicar eso, el Machine Learning implica que el sistema aprende de forma automática. Yo le doy datos y él se los aprende, como hacemos las personas. El Deep Learning es una forma un poquito más refinada y avanzada de Machine Learning, en el cual, que esto nace en 2017, tirado hacia atrás, estamos hablando de hace 7 años, como quien dice, las bases del Deep Learning se vienen sentando de antes, pero se formula como tal ese año. El Deep Learning son redes neuronales, sistemas que aprenden, pero que aprenden de una forma parecida al cerebro, con neuronas que se conectan, por decirlo sencillo. ¿Vale? Con datos no etiquetados. ¿Vale? Es decir, yo ya no tengo que preparar tanto los datos como antes, tengo que darle datos de calidad, pero no le tengo que decir que es un perro y un gato. Él lo extrapola. ¿Vale? Y dentro de todo este mundillo está la IA generativa. La IA generativa son modelos inteligentes creados con Deep Learning en la mayoría de los casos, capaces de crear nuevos contenidos en diversos formatos, textos, vídeos, audios, en base a las indicaciones que nosotros les demos como usuarios. Y dentro de todo este mundo de la IA generativa están ChatGPT y Copilot, que es una bolita todavía más pequeña, que nace en el 2022. ¿Vale? O sea, mirad la historia de todo esto y dónde estamos a día de hoy. Ha habido una evolución. Nos queda mucho camino también, desde luego. Pero el objetivo de esto es abrir mentes, ¿no? Y inteligencia artificial es mucho, tiene muchas aplicaciones en la empresa. Copilot y ChatGPT son una parte muy chiquitita. Entonces, esto es importante. Pregunta que nos hacemos todos en este momento, ¿cómo aplico esto a mi empresa? ¿No? Pues eso es lo que vamos a ver ahora cuando hablemos de estrategia para la inteligencia artificial. ¿Vale? Ya hemos visto qué es la inteligencia artificial a muy grandes rasgos, de esto podemos estar horas hablando, vamos a hacer un máster de inteligencia artificial, pero bueno, vamos a ver cómo aplicamos esto a nuestra empresa. Lo primero que tenemos que hacer es entender qué es una estrategia y qué es ser estratégico, ¿vale? Porque creo que es algo que está, al igual que la palabra inteligencia artificial, está muy roído y yo creo que no tenemos todos el concepto tan claro. Una estrategia es aplicar fuerza a una debilidad u oportunidad que sea la más prometedora para conseguir un objetivo, ¿vale? Descripción sencilla, pero vamos a disgregarla en pequeñas partes. Primero, tenemos que hacer un diagnóstico, tenemos que analizar dónde estamos a día de hoy para poder hacer una estrategia, ¿vale? Porque si no, no vamos a detectar bien cuáles son las debilidades y cuáles son las oportunidades que existen. Tenemos que tener objetivos, ¿vale? Porque queremos alcanzar un objetivo como empresa y como negocio. Por lo tanto, necesitamos partir de un diagnóstico de dónde estamos y de un objetivo de dónde querríamos llegar. Tenemos que elaborar un plan de acción que nos permita llegar de donde estamos a donde queremos llegar de una manera realista, de una manera coordinada, no haciendo disparos al aire cada uno para un lado y que de rebote nos acaben llevando a un sitio. No, vamos a intentar buscar un camino que sea claro. Vamos a buscar el alineamiento para poder ser estratégicos, es decir, vamos a intentar destinar los recursos adecuados a las campañas, a las acciones, perdón, adecuadas, ¿vale? Vamos a enfocar los recursos. Y ahí viene también el carácter del foco. Es decir, una estrategia implica tener claro lo que queremos hacer y eso implica muchas veces tener claro lo que no queremos hacer. ¿Vale? Es decir, ser estratégico implica decir a cosas que sí y decir a cosas que no, descartar cosas. Es decir, un portfolio de 57 proyectos de inteligencia artificial. Eso no es ser estratégico. ¿Vale? Bien. Entendiendo qué es la estrategia, vamos a ir viendo paso a paso cómo aplicamos esto a la inteligencia artificial en nuestra empresa y cómo ser estratégicos en la inteligencia artificial. En primer lugar, diagnóstico. Necesitamos definir cuál es el estado de madurez de nuestra empresa para la inteligencia artificial. ¿Vale?
para eso nos tenemos que hacer una pregunta y es, ¿qué necesito yo o una empresa cualquiera para poder aplicar la inteligencia artificial con éxito? Y de esa manera evalúo cómo estoy a día de hoy y luego ya trazo la hoja de ruta, ¿no? Bien, pues para aplicar la inteligencia artificial con éxito necesitamos varias cosas. En primer lugar, necesitamos tener claro cómo vamos a gobernar la inteligencia artificial y la innovación en general en la empresa, pero apliquémoslo a la inteligencia artificial. Tenemos metodologías de trabajo que nos permitan trabajar de manera ágil, aprendizaje continuo, mejora continua, etcétera, etcétera. Eso va a ser importante, sobre todo cuando hablamos de una tecnología que avanza tan rápido como la inteligencia artificial. ¿Tenemos liderazgo? ¿Tenemos alguien que realmente esté cogiendo el testigo o varias personas, mejor dicho, que estén cogiendo el testigo de la inteligencia artificial en la empresa? Porque a mí una cosa que me preocupa mucho a día de hoy es cómo se está planteando la inteligencia artificial en las empresas, que en muchos casos está siendo, llega una mañana el director general a la empresa y le dice al DIT, oye, a ver lo de ChatGPT, ¿qué hacemos? ¿Vale? Me gustaría que levantéis la mano los que os ha pasado esto, porque estoy seguro de que sois unos cuantos. Pero bueno, os digo que esto está pasando porque a mí me viene gente de IT que nos dice que esto está pasando, ¿no? Entonces, veo alguna mano por ahí. Bien, en segundo lugar, tenemos que analizar cómo estamos a nivel tecnológico, ¿vale? Tenemos que evaluar dos cosas principales. Si tenemos los datos necesarios para la inteligencia artificial, no hablo de volumen, hablo del dato en sí. Es decir, si yo quiero hacer un mantenimiento predictivo, tendré que tener datos de las máquinas. A lo mejor no los estoy generando a día de hoy, me tengo que plantear empezar a generarlos, ¿vale? Por lo tanto, eso es un punto clave de la madurez. Y el otro, la infraestructura, ¿vale? Tenemos que evaluar dónde está nuestra infraestructura actual, porque cuando hablemos de inteligencia artificial, nos tenemos que ir a la nube, ¿vale? Utilizar inteligencia artificial va a requerir en muchos casos que utilicemos tarjetas gráficas que valen 30.000 euros. Nadie se va a meter en un coste como ese a día de hoy. ¿Vale? Pues a lo mejor nos vamos a la nube y nos cuesta 30 céntimos la hora de computación y eso tiene más sentido como negocio. Entonces, analizar el escenario tecnológico va a ser importante. También vamos a tener que analizar las personas en dos ámbitos. Uno, el know-how técnico que tengamos para aplicar la inteligencia artificial y si no lo tenemos internamente tendremos que contar con partners externos como Nunsis. Y luego la cultura de innovación que tengamos en la casa. Es decir, estamos acostumbrados a innovar, estamos acostumbrados a tener una cultura en la que la gente se equivoca y se le permite equivocarse, porque si no, la inteligencia artificial a día de hoy, en según qué casos, no está tan madura, nos vamos a equivocar y nos va a caer una bronca de narices y nos vamos a frustrar. Entonces tenemos que tener claro si tenemos una cultura de innovación o no en la empresa. Y por otra parte, la custodia, que aquí andan dos temas. Uno, el regulativo, ¿vale? Tenemos que tener cuidado con las normas a nivel europeo que están saliendo a día de hoy a nivel de privacidad de datos, etcétera. Más allá de la RGPD, ha salido el nuevo EU Act, que es súper difícil de pronunciar y no sé cómo traducirlo en castellano, pero vamos, es como el Acta Europeo de Inteligencia Artificial. Tenemos que adaptarnos a eso y luego también hay temas éticos que tenemos que tener en cuenta nosotros como empresa, que no son regulativos, pero que nos pueden suponer un escándalo si hacemos mal la aplicación de un modelo en algún caso. ¿Vale? Ejemplo tonto de esto, que a lo mejor no lo habéis visto, pero ha salido esta semana pasada. Bien, pues Google ha creado una inteligencia artificial que genera imágenes con su nuevo modelo Gemini 1.5 y le han dicho, oye, pero tienes que ser más inclusivo. Fenomenal. Ser más inclusivo implica que ahora le pides, o ahora no porque lo han bloqueado, pero le pides que te cree imágenes de soldados alemanes en 1943, en la época nazi, y genera pues, hombres negros, mujeres, etcétera. Que evidentemente mujeres podía haber en aquella época, pero hombres negros nazis, hombre, alguno habría, porque siempre hay excepciones, pero lo coge como estándar, es decir, de por sí era diverso. Los papas son negros, o sea, es un tema bastante sensible y a Google le ha caído, no os podéis ni imaginar, no solo eso, sino el batacazo en bolsa, los miles de millones de euros en bolsa que han perdido por el escándalo que se ha destapado la semana pasada con esto. ¿Vale? Entonces, el tema ético va más allá de lo regulativo y puede afectar al negocio, en ese caso incluso económicamente, no solo a nivel de marca e imagen. Entonces, primer paso, hacer un diagnóstico claro de dónde estamos a día de hoy. Si no sabemos esto, malamente vamos a actuar. Segundo paso, alineamiento. Bien, para alinearnos hacia la transformación digital, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que alinear a los equipos para que todos entiendan la inteligencia artificial. Algo como lo que hemos visto al principio, más extendido, ¿vale? Entender qué es, qué puede hacer a día de hoy, qué no, cómo de madura es, qué riesgos hay realmente, mitos, cosas que realmente no ocurren, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que ayudar a la gente a entender en este mundo? ¿Cómo alineamos a la gente? Les tenemos que contar qué es la inteligencia artificial, de forma de nuevo más extendida, cómo aplicarla de forma real a la empresa y a su día a día, qué habilidades son necesarias para hacer uso adecuado de la inteligencia artificial y cuáles tenemos que adquirir, y qué beneficios y riesgos va a tener la inteligencia artificial en nuestra empresa y nos podemos meter a nivel sociedad, pero eso es más filosófico que otra cosa. Lo ideal es formar en esto a toda la organización.
porque todo el mundo, por dos cosas. Primero, queremos que todos los empleados hagan uso en la medida de lo posible de la inteligencia artificial para ser más eficientes en su día a día. Eh, bueno, principalmente porque queremos que todo el mundo haga uso de esto en su día a día. ¿Vale? Y dos, porque todo el mundo está inquieto con esto, todo el mundo lo está exigiendo de alguna forma. Entonces tenemos que formar a la gente en esto. Lo mínimo que tenemos que hacer es aplicar esto a un equipo que sea multidisciplinar, que vaya a liderar la adopción, es decir, coger, si somos una empresa mediana, familiar, etcétera, pues coger por lo menos al equipo de dirección. Si somos una corporación un poco más grande, pues cogemos al equipo de dirección y luego por departamentos, ¿vale? Coger equipos claves, los típicos early adopters, etcétera. Entonces, tener bien claro a quiénes tenemos que alinear es importante y sobre qué les tenemos que alinear, que lo tenéis aquí también. Una vez tengamos eso claro, tenemos que definir nuestros objetivos, ¿vale? Es decir, una vez sepamos dónde estamos a día de hoy y qué puede hacer la inteligencia artificial por nosotros, y lo saben varias personas en la empresa y estamos alineados, tenemos que definir qué queremos conseguir con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial decimos que es una respuesta en busca de pregunta, perdón. ¿Vale? Es decir, es una tecnología de propósito general, que se llama. Una tecnología que puede resolver infinidad de problemas en prácticamente todos los departamentos de la empresa, porque es muy amplia el espectro que puede llegar a cubrir. Por lo tanto, tenemos que sentarnos bien y entender bien cuáles son los principales objetivos que tenemos como empresa que queremos conseguir y alinear por lo menos al equipo de liderazgo en esto, ¿vale? Queremos ser más eficientes en nuestros procesos, queremos mejorar nuestra relación con el cliente, queremos explotar mejor datos que ya tenemos disponibles, pero que no somos capaces de manejar a base de Excel ni siquiera de cuadros de mando. ¿Vale? Pues tenemos que sentar y definir bien esto, porque de esta manera luego vamos a poder tener el foco claro. Si no hacemos una definición de objetivos, luego no nos vamos a poder enfocar en nada porque no tenemos objetivos, ¿vale? Y una vez tenemos claros los objetivos, que esto es un poco a alto nivel, tenemos que bajar al detalle, ¿vale? Tenemos que elaborar el plan de acción para ser estratégicos. Es decir, tenemos que pensar dónde queremos, podemos y debemos aplicar la inteligencia artificial en nuestra empresa, ¿vale? Es decir, tenemos que elaborar los posibles casos de uso que van a ayudarnos a cumplir esos objetivos. Para esto, evidentemente, necesitamos saber qué objetivos tenemos y qué puede hacer la IA realmente por nosotros. Potenciales casos de uso posibles como ideas. Oye, pues visión artificial en una línea de envasado para verificar si el sellado de un producto es correcto o no, o si el etiquetado se ha puesto correctamente o se lee bien o no, por ejemplo. Podemos hacer cierta automatización del call center para que las solicitudes más sencillas por parte de los clientes se resuelvan de manera automatizada. Podemos crear asistentes virtuales que den respuesta a demandas de clientes o a demandas de usuarios internos. Oye, un asistente que responda de manera automática a las preguntas de los usuarios sobre los procedimientos de recursos humanos. ¿Cuántos días de antelación tengo que tener para solicitar las vacaciones? Mínimo 2 semanas te responde. Se leen los procedimientos y te responde, ¿vale? Casos de uso hay, como digo, infinitos, ¿vale? Predicción de la demanda que decíamos antes, mantenimiento predictivo. Todo esto son posibles casos de uso. Estos casos de uso, primero tenemos que sacar cuáles son, pero luego tenemos que aplicarles foco. Aplicarles foco, cuando tenemos un listado de casos de uso, implica que vamos a priorizar estos casos de uso, ¿vale? ¿Cómo priorizamos los casos de uso? Bien, pues nosotros proponemos aquí un modelo en el cual los vamos a priorizar. No hemos inventado nada nuevo, esto existe hace un montón de años, nosotros lo proponemos porque es el que mejor se adapta. No es que lo hayamos inventado. Pero básicamente es un modelo en el cual vamos a valorar cada caso de uso en base a su esfuerzo, ¿vale? Sea alto o sea bajo, este eje, ojo que está invertido. Hablando de esfuerzo, hablaremos del dinero que nos va a costar, hablaremos del esfuerzo humano que nos va a costar porque tenemos que dedicar muchas horas, este tipo de cosas. El esfuerzo de formación previa que necesitamos para lo que sea, ¿vale? Y luego en base al impacto, ¿vale? El impacto si va a ser alto, impacto en nuestros objetivos de negocio, en la eficiencia, en lo que hayamos marcado como objetivo, ¿vale? Y impacto bajo. De esta manera tenemos 4 cuadrantes y tenemos un cuadrante que veis en rosita que es el interesante, es lo que llamamos los quick wins. Un quick win es un proyecto, un caso de uso que nos ayuda a combatir la resistencia al cambio, porque en muy poco tiempo nos da muchos resultados y la resistencia al cambio muchas veces se genera cuando llevamos tiempo metidos en un proyecto y no vemos resultados. Nos ayuda a generar una inercia inicial, ¿vale? Empezamos a generar ese movimiento y nos ayuda a facilitar el aprendizaje, porque si en poco tiempo obtenemos el resultado, sea bueno o malo, podemos aprender rápido y barato, que es importante las dos, aprender rápido y barato. ¿Vale? Entonces, en base a todo esto, cogeremos nuestros casos de uso y diremos, oye, pues todo esto se me queda ordenado más o menos así. Proyectos de quick wins, pues oye, alto impacto y bajo esfuerzo, quick win. Visión artificial en envasado, por ejemplo, debería ser un proyecto prioritario para la empresa.
Cosas que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de priorizar casos de uso de inteligencia artificial. Dos cosas importantes. Una, puede haber proyectos que requieran que demos pasos previos antes de aplicar inteligencia artificial. Hablábamos antes de mantenimiento predictivo. Bien, mantenimiento predictivo puede requerir que hagamos una sensorización de las máquinas, puede requerir que captemos esos datos y los almacenemos en la nube, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por lo tanto, puede que haya que dar pasos previos antes de poder abordar un proyecto de inteligencia artificial puro. ¿Vale? Y dos, que puede haber proyectos, casos de uso que se nos ocurran para los que la IA realmente no esté madura a día de hoy. En este caso, pues nos tendremos que sentar y esperar a que alguien genere ese nuevo modelo de inteligencia artificial, esa nueva arquitectura, que nos permita aplicarlo a ese caso de uso que nosotros queremos. Bien, con todo esto, ¿vale? Esos 5 focos que tenemos de estrategia nos sirven para crear una estrategia de la inteligencia artificial para nuestra empresa. ¿Vale? Hacemos un diagnóstico, definimos objetivos, alineamos a los equipos, elaboramos un plan de acción, ponemos el foco en lo que realmente es relevante para nosotros y ahora viene lo importante, que es la ejecución. Tenemos que llevar esto a cabo. ¿Vale? Llevar esto a cabo puede sonar fácil, pero es donde empiezan los problemas. ¿Vale? Hacer los planes suele ser lo sencillo. ¿Vale? En este sentido, tenemos que, en la medida de lo posible, apoyarnos en metodologías ágiles, en hacer pilotos, en hacer MVPs, que se llaman, ¿vale? Mínimos productos viables, utilizando pues, esos conceptos de la metodología Agile, ¿no? Es decir, tenemos una hoja de ruta que hemos trazado, pues vamos a intentar seguirla en la medida de lo posible, monitorizar los resultados y fomentar el aprendizaje continuo para equivocarnos y aprender rápido y barato, que decíamos. Y luego, cuando las cosas tengan éxito y se asienten como algo que ha funcionado bien, tenemos que coger ese aprendizaje, difundirlo en la organización y escalar los proyectos ya para ponerlos en producción de manera estable, por así decirlo. Entonces, así es como proponemos desde Nunsis que se cree una estrategia para la inteligencia artificial. Ahora, ¿cómo podemos ayudaros desde Nunsis Group a todo esto? Pues tenemos muchas cosas que contaros y que ofreceros en este sentido. En primer lugar, tenemos lo que hemos llamado el taller de, hemos sido muy originales, el taller de estrategia para la inteligencia artificial. ¿Vale? Objetivo de esto, coger un equipo multidisciplinar de vuestra empresa, formarle en qué es la inteligencia artificial, ¿vale? El taller tiene una duración de unas 4 horas, pues durante 1 hora hacemos una pequeña formación, concienciación sobre qué es la inteligencia artificial, qué puede hacer a día de hoy, casos prácticos, ejemplos reales en vuestro sector y en otros sectores, de manera que la gente abra la mente y entienda qué es la inteligencia artificial y todo lo que puede hacer. A partir de ahí, en la siguiente parte del taller, que es el grueso y lo importante, son unas 3 horas más o menos, en la cual hacemos una co-creación. Es decir, trabajamos con vosotros en generar los casos de uso de cómo podemos aplicar la inteligencia artificial a vuestra empresa. Esos casos de uso que sacábamos antes, os vamos a ayudar a sacarlos a vosotros para vuestra empresa a través de una sesión guiada. ¿Qué vamos a obtener de todo esto? Pues bueno, vamos a obtener fichas descriptivas de cada caso de uso, que os daremos con la descripción del problema, objetivos y KPIs, la madurez que tiene la inteligencia artificial y vuestra empresa para ello, una estimación de un retorno de la inversión. ¿Vale? Os daremos un modelo de madurez de la inteligencia artificial, ese modelo que hemos visto antes de esos 8 puntos de privacidad, de ética, modelo de gobierno, liderazgo, etcétera. Os vamos a ayudar a identificar cuál es vuestra madurez actual. Y luego os daremos una hoja de ruta, ¿vale? De cómo trabajaremos en esa priorización que hemos visto con vosotros, con ese modelo que hemos planteado, os ayudaremos a ver qué proyectos pueden ir antes, cuáles después, cuáles son los quick wins y qué prepasos tenemos que dar para abordar cada uno de los proyectos, lo que decíamos, el mantenimiento predictivo. No solo vamos a decir, hay que hacer mantenimiento predictivo, sino, oye, tienes que hacer mantenimiento predictivo, es importante, pero para llegar allí primero tienes que sensorizar máquinas, captar datos, almacenarlos, bla, bla, bla. ¿Vale? Esta es la primera línea en la que podemos ayudaros desde el grupo. ¿Vale? Tenemos más cosas con las que podemos ayudar, que son, por ejemplo, la formación en inteligencia artificial generativa para la productividad. ¿Vale? Es decir, hay a día de hoy infinidad de herramientas que nos pueden ayudar a ser más productivos en nuestro día a día. Tenemos que fomentar que nuestros empleados entiendan cómo se usan, cómo ser más productivos gracias a este tipo de herramientas diversas, y también los límites que tienen que hacer, que tiene utilizar estas herramientas y los cuidados y riesgos que existen, ¿no? Entonces, hemos creado un programa formativo, ¿vale? Que se llama Inteligencia Artificial Generativa para la Productividad, en el cual hacemos una introducción a la inteligencia artificial también, y luego entramos en hablar de sistemas LLMs, chats y cómo se hace el prompt engineering, ¿vale? La generación de prompts efectivos para poder trabajar de manera práctica y efectiva con Copilot, con ChatGPT, con Perplexity, con Claude, con todos los modelos, ¿vale? Porque tocamos también ahí, enseñamos distintas herramientas y cómo utilizarlas. Tocamos también el mundo de las imágenes, ¿vale? Con los Midjourneys, Designers, Stable Diffusions, etcétera, para que entendáis también, entendáis vosotros y vuestros equipos dentro de la empresa qué beneficios puede aportar la generación de imágenes a la empresa y cómo se puede llegar a aplicar.
También introducimos dentro de esto la variable Copilot, ¿vale? Copilot para 365, que nos ayuda a ser más productivos en leyéndonos correos, redactando correos, resumiendo hilos de correos, en Microsoft Teams, en Word, en PowerPoint, en Excel, en Loop, en SharePoint, etcétera, ¿vale? Pues contamos cómo aprovechar al máximo esta tecnología. Y luego tenemos un pequeño modulito de ética y seguridad que también es importante, ¿vale? Donde hablamos de los riesgos y cuidados que tenemos que tener los usuarios en el día a día de la empresa con esto. Oye, pues no puedes subirle a ChatGPT que reentrena sus modelos con tus datos, no puedes subirle datos privados de personas, ni de la empresa, ni de salarios, ni de nóminas, ni de ventas, ni similares, ¿vale? Hay que tener cuidado con esto. Y por desgracia la mayoría de los usuarios no lo saben, por lo tanto tenemos que capacitar y concienciar a los equipos de nuestra empresa en esto. Entonces, para esto tenemos esto, el programa formativo en inteligencia artificial generativa para la productividad. ¿Qué más podemos hacer? Podemos ayudaros con el despliegue de soluciones y aplicaciones de inteligencia artificial. Es decir, una vez hemos pensado todo esto y hemos capacitado a nuestros equipos, vamos a poner esto en marcha. Es decir, os podemos ayudar en hacer modelos predictivos aplicados a vuestra empresa, modelos únicos, que aquí es donde está el gran valor de la IA. Utilizar Copilot para la productividad está muy bien, pero realmente el gran valor está en coger tus datos y entrenar un modelo propio para mí con esos datos. ¿Vale? No vamos a entrenar un modelo de lenguaje porque no va a tener tanto sentido, pero sí modelos predictivos que nos ayudan a predecir ventas, predecir errores en fabricación, predecir, por lo que decíamos, el fallo de una máquina, que aplica solo a ti, eso no es genérico. ¿Vale? Tenemos también la capacidad de ayudaros con el uso de modelos de lenguaje, incluso a crear vuestro propio copilot, ¿vale? Que de esto ya hablaremos otro día con mucha más calma, o quien quiera hablar de esto que me contacte, por supuesto. Tenemos también la opción de ayudaros con modelos de visión artificial para implantar en líneas de producción para revisar calidad de producto, espectrometría, etiquetado, sellado, forma de producto, etcétera, ¿vale? De manera que hagamos esos análisis de forma automatizada. Y luego os podemos ayudar, por supuesto, con la adopción, implantación, preparación del portal y implantación y adopción por parte de los usuarios de Copilot para 365. ¿Vale? Que es, yo creo que otra de las grandes ventajas que hay a día de hoy y que las empresas estamos empezando a adoptar. Esto ha salido hace apenas un mes y pico. Resumen, una hoja de ruta para la inteligencia artificial requiere pararnos a pensar la estrategia, hacer un diagnóstico, objetivos, plan de acción, alineamiento y foco, y luego ejecutar. ¿Vale? Y desde Nunsius os podemos ayudar en esta fase de la estrategia con nuestro taller de estrategia para la inteligencia artificial y en la ejecución con un montón de cosas, ¿vale? Poner en marcha prácticamente cualquier tipo de sistema que nos estemos planteando. Y podríamos estar hablando horas de esto, ¿vale? Pero esto era una pequeña introducción. Seguro que vamos a tener webinars en el futuro en los que hablemos más en concreto de herramientas, de más de sobre IA generativa en concreto, etcétera. Ahora abrimos ronda de preguntas, ¿vale? Aquí me permitís el que yo no puedo evitar cuando hay IA en una palabra meterle la IA con mayúsculas porque está en todos lados ahora mismo, pero os animamos a iniciar vuestro camino en el mundo de la inteligencia artificial. De nuevo, tenéis ahí mis datos de contacto. No sé si hay preguntas. Creo que podemos habilitar micrófonos si alguien lo quiere. Podéis preguntar también por preguntas y respuestas. Mientras tanto, Sergio, si me lanzas las respuestas de la encuesta, hacemos una revisión rápida de lo que habéis dicho de lo que utilizáis o no la inteligencia a día de hoy. Ahí Vale. está compartido. Un 70% de vosotros utilizáis herramientas gratuitas como ChatGPT en el día a día. Está muy bien. Es curioso, pero eso es por vuestros perfiles. Sois muchos perfiles tecnológicos, evidentemente estáis en contacto con esto. Yo creo que os sorprendería, a mí me sorprende, vamos, porque para mí es parte de mi día a día absolutamente, y me sorprende un montón la cantidad de gente de mi entorno personal, ¿vale? Gente que no se dedica al mundo de la tecnología, que no me dicen, no, es que yo no he abierto ChatGPT nunca. Me alucina. Gente, y no hablo solo de gente de mi padre y mis abuelos, hablo de gente joven. Un 14% utilizáis herramientas de pago, un 21% estáis ya con Copilot para 365. Muy bien, enhorabuena, grandes pasos. Me gustará charlar con vosotros y ver cómo le estáis sacando partido. Y un 25% reconocéis que no la utilizáis en vuestro día a día. ¿Vale? Un 25%, lo dicho, dentro de un entorno de gente del mundillo tecnológico, está bien. Dentro del mundo habitual, ya os digo que es más. ¿Tienes experiencia en el uso de inteligencia artificial para el reconocimiento de voz y que la IA sepa reconocer conversaciones y catalogar correctamente la información? Sí, a ver, tenemos varias formas de atacar esto, ¿vale? Es decir, a día de hoy existen modelos de transcripción de la voz que nos van a permitir transcribir audios en cualquier idioma prácticamente
y por complejos que sean, ¿vale? Yo he visto audios a una velocidad completamente alucinante transcritos en cuestión de segundos. Entonces, eso se puede utilizar por una parte y luego utilizar un modelo de lenguaje para catalogar esa información, por ejemplo. Y luego tenemos, depende de para qué sea, ¿vale? Si son conversaciones a nivel call center, existen herramientas de tipo Speech Analytics que se llaman, en las que también tenemos experiencia para ayudar a analizar conversaciones del call center, sacar luego conclusiones, datos, etcétera, incluso poder ayudar a la persona que está trabajando en caliente en ese call center. Para conversaciones médicas, bueno, para conversaciones médicas tendría que ser algo más a medida, porque entiendo que es en la oficina del propio médico, ¿no? Esto es un caso de uso concreto que tendríamos que aterrizar, ¿vale? Pero al final, parte de cómo trabajamos la IA a día de hoy es, o va a ir en camino de orquestar varias soluciones, ¿vale? Vale, perdón, me ha salido algo raro. Entonces, para conversaciones médicas entiendo que es en la propia oficina del doctor que se quieren transcribir eso y luego ir catalogándolas. Eso sería poner algún sistema de grabación, que habría que ver cómo se hace, si a través de un móvil, a través del propio equipo del usuario, poner un sistema de grabación, que eso se registre en algún sitio y luego un sistema de reconocimiento de texto y procesamiento de texto lo catalogue en base a categorías que nosotros le marquemos o que se decidan que se le dé libertad y que el catalogue, lo cual pues, tiene sus riesgos. Pero se puede llegar a hacer, claro. No sé si hay alguna otra pregunta, ¿alguien tiene alguna inquietud? Nada, faltaría más. Bien, pues lo dicho, ahí tenéis mis datos de contacto, estaré encantado de hablar de cualquiera de estos temas con vosotros, así que nada, nos vemos prontito y a por ese camino de la IA que vienen curvas. Gracias por asistir a nuestro webinar. Y como muestra de agradecimiento, queremos hacerte un regalo. Sí, has oído bien. Una de las cosas que más valoráis los clientes es que compartamos con vosotros nuestro conocimiento tecnológico. Así que te hacemos entrega de nuestro nuevo ebook sobre Microsoft Copilot, bajo el título Microsoft Copilot, su copiloto para el trabajo. Puedes descargártelo en exclusiva a través del link que aparece en la descripción, para empezar a impulsar la diferenciación y competitividad de tu organización con el uso de la inteligencia artificial. Aprovecho para recordarte nuestro abanico de soluciones únicas, porque queremos que nos conozcas mejor y sepas de primera mano todas las tecnologías que ponemos a tu disposición, desde el área de comunicaciones, audiovisuales, soluciones documentales y de impresión, aplicaciones de negocio, SAP, Data Center y Cloud, Industria 4.0, transformación digital, ciberseguridad, formación, servicios gestionados, además de nuestro contact center. Con una buena combinación de todas ellas, nuestro asesoramiento y recomendación de qué soluciones necesita tu compañía, haremos que tu proceso de transformación digital y el aterrizaje tecnológico necesario sean exitosos. Y para terminar, si te ha gustado este webinar, te invito a que visites nuestra academia online, donde podrás consumir nuestro contenido tecnológico a la carta. Tenemos más de 300 vídeos de nuestros expertos esperándote.